Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el primer encuentro, la primera entrevista que vamos a realizar de la, las preparatorias, de las terceras jornadas preparatorias, debates y política de la psicología y psicoanálisis. Y en esta oportunidad vamos a tener el placer de charlar con el primer coordinador de la carrera de psicología, Magíster Antonio Ferrero. Y bueno, la idea es que charlar un poquito con él de lo que fue el origen de la universidad que hoy conocemos y tal como la conocemos. Así que bueno, bienvenido Antonio, gracias por tu tiempo. Ah, bueno, ahí está Luisina, también. Vamos a charlar un poco, que nos cuentes cómo llegaste a la UADER, cómo ingresaste, bueno, un poco de lo que fueron los orígenes de la universidad que hoy transitamos. Bueno, le agradezco a los organizadores por la invitación. Eh, bueno, voy a historizar para hacer una secuencia, sobre todo para la gente que está escuchando, ¿no es cierto? Un poco desde la singularidad mía de cómo yo ingreso por la pregunta tuya, digamos, y la relación inicial, digamos, de la organización de lo que fue la facultad y después específicamente lo que fue la carrera de psicología, ¿no es cierto? En el año 1999, en los institutos, ¿sí? Terciarios, había uno en especial, una carrera que era filosofía, psicología y pedagogía. Esa carrera se divide en dos, filosofía y psicología. Yo ya había ingresado al instituto por unos concursos que se habían realizado, yo trabajaba, estaba viendo Rosario, viajaba y hubo concursos a nivel terciario en esa institución, digamos, el IES era en esa época. Eh, y bueno, entonces a ganar esos espacios, después a comenzar a trabajar, hubo elecciones de coordinador y yo fui elegido y quedé como coordinador en la carrera de psicología. O sea que mi historia tiene que ver con un trabajo de gestión por una elección de pares. Y en filosofía quedó de coordinadora Angelina Usín. La menciono porque después nosotros trabajamos juntos con ella. Y hacia el año 2000 comienza, digamos, todo el inicio de la formación, digamos, de la gestión, digamos, del trabajo, pero ya desde ese entonces, cuando estaba el proyecto de realizarse en la universidad, comienza todo el movimiento, digamos, en cuanto a los docentes, a los profesores, con toda esta iniciativa y todo este proyecto, y bueno, había quienes apoyaban la iniciativa, había quienes no, que no la apoyaban. En cuanto a los docentes, digamos, la problemática principal y digamos, la interrogación desde los docentes que estaban, digamos, en los espacios gremiales era la conservación del trabajo. Si había un riesgo de perder el trabajo, las horas, al pasarse de la estructura terciaria a universitaria, porque en sí, digamos, la facultad crece, digamos, y se inicia desde nivel terciario, que ese nivel terciario después, digamos, tenía que generar competencias para estar en el espacio universitario. Entonces, bueno, había una gran preocupación. Cuando se decide, en ese momento las autoridades deciden, digamos, promover una ley, en esa ley se conservaba el trabajo y las horas se conservaban, o sea, no iban a perder el trabajo los que estaban en ese momento con sus cargos y sus horas, digamos, al pasaje al espacio universitario, a la nueva estructura. Eso generó, digamos, un efecto, digamos, por el cual se sumaron al proyecto los docentes y se generó, cuando se aprobó la ley, una comisión, digamos, de categorización, donde se categorizaron, de acuerdo, digamos, al recorrido académico a los diferentes docentes, ¿no? Con las categorías universitarias, titulares, asociados, adjuntos, JTP. Esto iba a posibilitar una reubicación en los nuevos espacios de iniciación de la estructura que se estaba formando. En ese momento, digamos, el que va a asumir después como rector, lo anoté acá,
era el ingeniero Américo González, que fue el primer rector. Y luego hubo una delegada coordinadora del rector, que era Susana Castaño, y luego, más adelante, ya iniciada digamos, la universidad, el primer decano fue Mario Jiménez. Los anoté porque los quería nombrar porque ellos, digamos, hicieron al primera instancia de trabajo. Bueno, y entonces eso sería lo previo, ¿no es cierto? Todo el movimiento que se generó, el movimiento, digamos, docente, el movimiento, digamos, del pasaje, ¿no? Hacia la universidad. Y en ese momento, en el año 2000, digamos, ya hacia el 2000, se genera, digamos, toda una serie de encuentros con los diferentes coordinadores de carrera. Yo coordinaba ese espacio de profesorado, Angelina, filosofía, letras, Graciela Llanuso, con la cual trabajamos también en equipo, ciencias sociales, Miguel Pita, y siempre estaba acompañado de Lambrusquini, siempre trabajaban juntos. Yo menciono con los que éramos más afines y con los que estábamos trabajando, digamos, cotidianamente. Entonces, en esa organización primera de encuentro, digamos, lo primero que hubo en cuestión, digamos, como definición, fue qué nombre se le iba a dar a la facultad. Y había dos propuestas, digamos, ¿no? Una propuesta que se llame de ciencias sociales, era la propuesta, digamos, del profesor Pita, del profesor Lambrusquini, y la propuesta que nosotros realizamos con Angelina y con Graciela Llanuso, por eso las nombro, era que se llame la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. La propuesta nuestra tenía que ver con el hecho, digamos, de dar una nominación a espacios que se habían incorporado, porque en la estructura se incorporó, digamos, la Escuela de Arte y la Escuela de Música, y también se incorporaron diferentes instituciones educativas, ¿no? Entonces, en esa nueva estructura, digamos, la nominación nos parecía más pertinente de humanidades, ya que abarcaba todo de alguna manera, incluso los otros profesorados, que no lo estoy nombrando porque no recuerdo los nombres de los coordinadores de ese momento, de geografía, historia y demás, más digamos los espacios educativos de las otras instituciones. Y con arte se podía nominar a música y arte visuales y ciencias sociales, que era el profesorado, digamos, también que se lo podía incluir. Y bueno, hubo consenso para que quede esa nominación en relación al grupo de trabajo en ese momento, donde nos reuníamos los coordinadores con la que coordinaba Susana Castaño y el rector. Nos reuníamos en el rectorado, en lo que es actualmente el rectorado. Así que bueno, quería contar esa historia porque bueno, tal vez muchos no saben que el espacio donde están ahora podía ser el espacio de ciencias sociales y no el espacio de humanidades, arte y ciencias sociales. Eso como una instancia, ¿no? De constitución inicial. Y ahí se acordó, en ese grupo de trabajo, en ese primer grupo de trabajo, lo que fue el espacio común que todavía continúa. El espacio común se acordó ahí. O sea, un espacio común para atravesar los diferentes años de las diferentes carreras. En lo que va a ser, lo que iba a ser la Facultad de Humanidades, ¿cierto? ¿Querés preguntarme algo? Sigo. Sí, sí, un poco teniendo en cuenta de que festejamos los 20 años de la carrera, y que bueno, yo también como ingresante sería transitando ahí Vos esos sos un primeros estudiante momentos. fundante. ¿eh? Vos Soy, sos un estudiante fundante, digamos. claro, soy fundante también ahí. Este, un poco a ver si no, teniendo en cuenta que fueron comienzos escabrosos o Sí. bastante difíciles por ahí. eh, si hay algún momento de la historia de la facultad que vos recordás como más significativo, seguramente tenés muchos momentos significativos, eh, pero bueno, algún momento que bueno, que vos hayas sentido que es significativo, que te marcó, que querés recordar en este momento, donde recordamos
ese momento de inicial de la universidad. Sí, te puedo contar algunos. Bueno, Este, las experiencias, digamos, de encuentro de trabajo y de mucho movimiento social y de diálogo, sobre todo cuando también estaban todos los estudiantes, digamos, que bueno, que avalaban, los estudiantes eran los que más avalaban el espacio porque bueno, muchos profesorados se iban a transformar en licenciaturas universitarias y bueno, iba a haber carrera nueva, así que el estudiantado estaba, digamos, a favor de todo el movimiento. Así que había asambleas, ¿sí? Había muchas asambleas, mucho movimiento, digamos, estudiantil, mucha agitación, mucho entusiasmo, también había mucha resistencia, porque las otras universidades ya establecidas no veían bien, digamos, que surja una universidad de esta manera, digamos, o sea, con este origen, digamos, ¿no? Desde los institutos terciarios. Bueno, y en especial cuando va a comenzar la carrera de psicología, también, digamos, había muchos colegas, digamos, que tampoco favorecían, digamos, porque, bueno, estaba toda esta preocupación, digamos, de la competencia, de las posibilidades, digamos, bueno, de, de qué iba a suceder, digamos, con todo esto que se estaba iniciando. Había muchos interrogantes, muchas dudas, sobre todo porque conjuntamente en la UNED se estaba gestionando también la carrera de psicología. Y esto generaba una cierta tensión, digamos, ¿no? Con esto que se estaba generando y el grupo que generaba en ese momento esa carrera. Y después lo que más recuerdo, digamos, son los momentos iniciales de gestación de la carrera, o sea, el trabajo interno. En ese momento, digamos, que yo me hago cargo, digamos, para trabajar, el que me acompaña es Pablo Yulita. Y trabajábamos, nos juntábamos siempre en una cosa más íntima, en la casa de Pablo Yulita, un grupo de estudiantes y de docentes. Laura Vandenbroek trabajó mucho, esta docente, digamos, la quiero nombrar porque fue muy valiosa. Y hacíamos un primer trabajo donde buscábamos, indagábamos sobre los planes de estudio, es decir, las currículas de las diferentes licenciaturas de psicología de las diferentes universidades. Entonces poníamos sobre la mesa y dialogábamos acerca de cómo armar la currícula, digamos, qué era lo que considerábamos mejor en ese momento, digamos, para hacerlo más abierta, es decir, más en el sentido, digamos, de que las diferentes teorías, sobre todo, se puedan desarrollar para las competencias posteriores, ¿no? En los tres niveles, porque incorporaba al profesorado, incorporaba las tecnicaturas, y ahí fue todo un diálogo, porque incluso convocamos gente que vino de Buenos Aires, de la UBA, hubo un encuentro, digamos, porque ellos tenían las tecnicaturas de posgrado y no admitían las tecnicaturas de pregrado, no las consideraban. Entonces les parecía que no era viable la propuesta de hacer tecnicatura de pregrado. Así que fue toda una pelea sostener las tecnicaturas de pregrado. Toda una pelea con la CONEAU también. Y después sí, en la estructura de la licenciatura, digamos, la primera propuesta fue de 6 años que hicimos, al modelo, digamos, del de Rosario, sin las tesinas, sin, digamos, la propuesta de que haya tesinas, sino que directamente haya, digamos, como lo que serían las PPS ahora, pero sin tesina, digamos. Y la CONEAU la rechazó, por eso tuvimos que modificarla y darle la estructura que después tuvo de 5 años. Y la propuesta que teníamos en el grupo, digamos, también era que hacer una escuela de psicología, o sea, arrancar con una escuela de psicología teniendo, digamos, teniendo una organización interna, digamos, como, con un coordinador para el profesorado, otro para la tecnicatura y otro para la licenciatura. Y ahí lo que no tuvimos, digamos, posibilidad de avanzar en eso fue la gestión, porque la gestión consideró que no había presupuesto. Es más, nosotros trabajamos como a honorem, todos los años los coordinadores que trabajamos ahí lo hicimos a honorem. Y bueno, estaba en una época de mucha crisis también, 2000, 2001, hay que ubicarse en el contexto, ¿no? Así que no fue viable lo de la escuela de psicología como un inicio. Si vos me preguntás qué es lo que vos anhelás en relación de la continuidad, es que se pueda armar la escuela de psicología, porque el proyecto era que después de la escuela se transforme en facultad. Este,
Así que bueno, pero no fue viable. Y bueno, después de 20 años todavía parece que no es viable. Pero es decir, creo que demanda una estructura propia. Es decir, por la cantidad de docentes que tiene y la cantidad de alumnos que tiene, demanda una estructura propia. Y después lo que más recuerdo son el armado curricular. Por ejemplo, recuerdo instantes donde, bueno, cuando revisábamos la currícula de la UBA, surge, digamos, la nominación de una cátedra que era Psicología, Ética y Derechos Humanos, y ahí ellos la daban cuatrimestral, y ahí surgió, digamos, en la mesa ubicar esa cátedra, y ahí surge en ese momento, recuerdo el momento, la escena, el instante, y ellos la tenían cuatrimestral en la U y nosotros la pusimos anual en la carrera y todavía se sostiene. Y así otras, cómo fueron surgiendo, digamos. Tengo todos esos recuerdos. Por lo menos todavía los puedo tener. Está bien. Este, bueno, son buenos recuerdos, seguramente esa, esa instancia de construcción, o al menos yo lo recuerdo también del lado de estudiante, sería de que todos los años eh, nos decían que se iba a cerrar y la universidad y había que volver a reencauzar el deseo en relación a la continuidad de la apuesta, este, y, y que bueno, que vos te tenías que pasear ahí por las aulas, sería para, para convencernos un poco o darnos un poco de tranquilidad, porque en realidad estaba también, todos los años volvían a insistir en el tema de lo que habíamos caído en la pública, sería, Sí. de alguna manera, y bueno, un montón de compañeros, algunos se fueron, otros quedamos, hicimos una buena elección de quedarnos, eh, pero bueno, son instancias interesantes las que contabas, Antonio, al menos algunas recuerdo por haber participado también en las primeras grupos de investigación, con Luisina también ahí, haciendo entrevistas a rectores y esas cosas. Este, Sí, en esos momentos iniciales, bueno, voy a hablar un poquito más de esos momentos iniciales, ¿puede ser? Avanzo un poquito más. sí, claro, En esos momentos iniciales había un solo centro de estudiantes, que era el de Humanidades. claro, Y después, digamos, nosotros gestionamos, porque cuando empezamos en el 2000, digamos, a gestionar los espacios, después se arrancó en el 2001, digamos, ¿no? Y donde comenzamos, bueno, ahí estaba todo el tema de los, algunos que fueron transferidos, digamos, de acuerdo a sus competencias, por esto que dije antes, digamos, de las categorizaciones que se realizaron, más otros que fueron designados en ese momento de inicio. Y ahí, digamos, bueno, se gestionó, digamos, con los primeros estudiantes, grupo de estudiantes en el 2001, lo que fue, digamos, eh, el primer centro de estudiantes de psicología se gestionó ahí, porque se consideró que era, que había que tener un espacio propio. Bueno, eso fue aceptado, fue viable, digamos, y ahí se constituyó, digamos, por la demanda que había en relación del ingreso. Y ahí en ese primer año, digamos, bueno, yo quería hacer un reconocimiento a Luisina porque ella después, desde el primer año, gestionó, digamos, la posibilidad de convocar a profesionales de Rosario para que vengan, digamos, a concursar en los años, concursos de interinos, a partir después del primer año, lo que sería 2002, el segundo año, ¿no? Ese segundo año también ingresó una figura que quiero reconocer que fue muy importante para la facultad, que fue Domingo Nani, porque había pocos profesionales que aún se animaban a bailar con la Cenicienta, digamos, porque éramos como la Cenicienta. Entonces, Domingo, digamos, tomó la posta, digamos, y bueno, la figura de él fue muy importante, porque, bueno, profesional muy reconocido, que había formado, digamos, a mucha gente con su grupo de estudio. Era un idóneo. En la academia, viste, que se dividen los que son, digamos, aquellos de trayectoria académica, digamos, con licenciatura, maestría, doctorado, y los idóneos, gente competente que se ha formado por las instituciones propias, en este caso psicoanalítica, la APA u otras, y que han generado, digamos, escuela propia con su grupo de estudios y demás. Y Domingo, bueno, era alguien que venía de ese lugar, y bueno, él le puso el cuerpo, digamos. Y eso generó, digamos, un efecto muy beneficioso
porque mucha gente comenzó a acercarse para participar en la facultad, muchos colegas, digamos, no estoy hablando ya específicamente de psicología, muchos colegas se acercaron, digamos, para participar. Y bueno, algo beneficioso en la propuesta que creo que se hizo fue que las terminaciones nosotros las planteamos con 5 posibilidades, ¿no? En relación, digamos, del trabajo final, porque en casi todos los planes de esa época solamente había dos, ¿no? Como especialidad de terminación, que era educativa y clínica. Y nosotros agregamos jurídico forense, agregamos infancia y familia y sociedad y comunidad. No me acuerdo bien los títulos completos ahora, pero realizamos esas 5 que todavía se conservan y bueno, eso fue, digamos, algo beneficioso porque ampliaba el campo de posibilidades de elección. Y bueno, también, digamos, desde un principio incorporamos, digamos, como parte de la formación toda la teoría sistémica, digamos, porque no queríamos repetir de muchas universidades que se cerraban en un solo discurso. Entonces, bueno, ampliábamos con materias que tenían específicamente una nominación, porque, bueno, había que hacer ese trabajo estratégico de nominar de manera que tenga una línea aquel que trabaja desde esa nominación, ¿no? Porque si era una nominación abierta, cualquier línea podía ingresar. Entonces, más allá de que había nominaciones abiertas donde cualquiera podía ingresar, necesitábamos, digamos, de que no haya una hegemonía de un solo discurso y hubiese una diversidad. Ese fue todo un trabajo, digamos, de mucha conversación, y bueno, no sé si se logró, pero estaba la intención, digamos, esto del espíritu de la universidad, o sea, de hacer algo que realmente, digamos, mantenga, digamos, el diálogo, se mantenga internamente el diálogo de las diferentes corrientes para la formación de los estudiantes. Y creo que, bueno, que eso tiene que conservarse, ¿no es cierto?, como un espíritu dentro de la facultad. Antonio, y de tu experiencia como coordinador, en ese momento, que como vos decís, había muchas, todo era fundante, sería, y a la vez estaba toda la cuestión, bueno, ahí surge el centro de estudiantes, me acuerdo en segundo año el centro de estudiantes de psicología también, eh, que no estaba porque había humanidades, se diferencia ahí los centros de estudiantes, hay todo un, también como los estudiantes como esa primer tránsito por la universidad y demás, tenía todo un montón de cuestiones ahí. ¿Cómo sentís vos que fue tu experiencia como coordinador? ¿Cómo la recordás? Sería, Bueno, si vos me preguntás si lo volvería a hacer, porque estuve pensando eso. Desde, bueno, desde el momento desde el momento que me convocaste, comenzaron, digamos, a aparecer todos los fantasmas juntos, ¿no? Y, y bueno, yo pensé, si lo volvería a hacer, yo te diría que sí, pero de otra manera, lo haría de otra manera. Porque bueno, uno aprende con el tiempo algunas cosas, ¿no es cierto? Ahí, digamos, uno vivía, estaba sobreimplicado en esos momentos, porque yo vivía en la facultad, la mañana y a la tarde, estaba todo el día en la facultad. En ese caso, en esa época trabajábamos lo que es en el decanato, directamente trabajábamos todo ahí, pero había una relación, digamos, muy transversal. Eso era lo lindo, digamos, ¿no? O sea, no estaba todavía la estructura jerárquica, ¿sí? Esa estructura jerárquica de los estamentos, esa división, ¿no? mm, Volviendo, si te acordás algo de psicología institucional, claro. volviendo a esta instancia, digamos, era un momento, digamos, instituyente, ¿viste? Entonces, toda esa rigidez, toda esa estructura, ¿sí? Que eso fue de alguna manera lo que generó la posibilidad de que surja, digamos, la carrera, ¿no? Dentro de esta estructura nueva y no, digamos, en el otro espacio, porque el otro espacio ya estaba cristalizado con todos esos estamentos, digamos, y todos esos pasajes. Entonces, todo era trámite, todo era burocracia, y bueno, a los colegas que estaban trabajando en ese otro espacio no podían avanzar como avanzábamos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros avanzábamos así con todos esos riesgos, con toda esta cuestión de tener que poner el cuerpo ahí, porque sí, había muchos rumores, entonces gente que generaba rumor, digamos, de que bueno, el título no iba a valer de nada,
que esto se iba a interrumpir muy rápidamente, que esto no se iba a poder sostener, que de esta manera, digamos, no era la viable, manteniendo las estructuras clásicas, ¿no es cierto? Entonces había que estar trabajando esto que vos decís, había que estar ahí, hablar con los estudiantes, ir a las clases, cuando comenzaban las clases, acompañar a los profesores que se iniciaban en los espacios teóricos, digamos, porque tomamos la división, digamos, teórico-práctico, ¿no es cierto? Que todavía se mantiene. Y entonces había que estar ahí todo el tiempo, digamos, desmintiendo, digamos, todos esos rumores que generaban tanto temor y tanta angustia. Nosotros también sentíamos angustia, pero teníamos una pasión en ese momento, digamos, que podíamos sobrellevar la angustia. Aparte porque nos acompañábamos entre nosotros, es decir, había gente, digamos, con la cual estábamos siempre juntos. Angelina, que vi que ingresó, un saludo a Angelina. Estábamos siempre juntos trabajando, ¿no? Angelina puede dar testimonio de lo que estoy hablando. Estábamos siempre trabajando y siempre hablando, digamos, con la que funcionaba como coordinadora, digamos, delegada, y hablando directamente con el rector. Yo recuerdo una escena, que voy a contar escenas, ¿no? O sea, entro a la vida cotidiana, ¿no? Pero tiene que ver con una escena académica importante, porque el rector era ingeniero agrónomo, y él tenía esa costumbre de ir al rectorado a las 7 de la mañana. Y él comenzaba su actividad a 8 de la mañana, así que todo tema de entrevista, que había que solicitar, bueno, todo lo que tiene que ver la investidura de un rector. Entonces yo con él, como tenía un acercamiento, él me decía, venite a las 7 y tomamos unos mates y charlamos antes que empiece a trabajar. Así que tenía la posibilidad, digamos, de una apertura, digamos, así, más informal, digamos, en eso. Y recuerdo los diálogos cuando él me planteaba, digamos, el tema de si se podía hacer la licenciatura o no, digamos, por el tema de los presupuestos y el edificio propio, porque siempre el problema fue presupuesto y edificio propio, que es lo que todavía continúa como problema, ¿no es cierto? Entonces le decía, sí, vamos a hacer, va a haber, digamos, porque es una necesidad, bueno, para la sociedad, hay mucha demanda, bueno. Y ahí surgió, digamos, él aceptó, digamos, eso, y bueno, después se asombró, porque el primer ingreso, digamos, hubo como 1000 estudiantes que ingresaron, ¿no? Digo 1000 así a lo borgiano, 1001, digo, como parecía infinito la cantidad. Porque veníamos trabajando con grupos de los profesorados, de 2 comisiones, digamos, de 40, una cosa así, de pronto que ingrese eso, digamos, como una multitud, produjo un acontecimiento que desbordó todo, digamos, ¿no? Y, y bueno, y ahí, digamos, hubo que trabajar con eso, pero lo interesante fue el efecto social que produjo, porque en ese momento de tanta crisis, eh, mucha gente mayor ingresó, no ingresó tantos estudiantes jóvenes como se piensa generalmente que ingresó gente joven, no, mucha gente mayor ingresó. Fíjate vos qué posibilidad que dio este espacio nuevo, porque había gente que no había podido viajar, porque no había podido, digamos, ir a estudiar a Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires, porque no había dinero. Es la época que vino después los federales, o sea, el contexto, ¿no? en el que aparece esto. Y mucha gente que había hecho otras carreras, ¿sí? Como psicopedagogía o tal vez ciencia de la educación, carreras que para ellos eran, digamos, aleatorias, porque, bueno, querían hacer psicología, pero no pudieron. Entonces, la apertura, digamos, ¿no? Para ellos era la posibilidad de hacer eso, ¿no? Eso que había quedado frustrado, digamos, en su deseo, ¿no? Entonces, eso abrió a que mucha gente, digamos, ingrese. Después se mantuvo un número alto de ingresantes, pero eso fue como un fenómeno. Si te digo algo desde el inicio, digamos, esa apertura fue un fenómeno. Y bueno, y eso de alguna manera abría un espacio, digamos, social, comunitario, un espacio de, que era novedoso, porque las otras universidades, digamos, ya estratificadas, sin hablar de la privada, ¿no es cierto? Sin hablar de la UCA, que ya tenía una cuestión de lo que es una universidad privada. Tenía, digamos, bueno, otras maneras, digamos, ¿no? Otras maneras de trabajar, de ingresar, de organizarse. Yo no digo, no Sí. lo planteo en cuanto a valores, de mejor o peor, simplemente eran diferentes. Yo estoy hablando Mm. de esto, de cómo se inicia, de qué manera se inicia.
Este instancia, digamos, de la transversalidad que ayudó, digamos, a que la palabra circule, que se comparta. Esa transversalidad también se trasladaba a los estudiantes, porque trabajamos, digamos, reunidos, juntos, digamos, no había una cuestión imaginaria que dividía uno de otro, porque estábamos todos en la misma, digamos, todos sentíamos que estábamos en la misma. Sí, yo, ahora que mencionás eso de la circulación, que bueno, una de las cuestiones de la UADER también es la cuestión del edificio propio y que nosotros si empezamos a circular por la peatonal, por las calles y demás, bueno, éramos un montón de estudiantes, pero que nos movíamos de un lado a otro. Y yo me acuerdo que en ese primer momento empezamos a trabajar sobre eso, porque en realidad era un modo de habitar la ciudad de otro lugar también, un montón de gente que andábamos circulando con carpeta de un lado a otro sería, pero también transitando, habitando la ciudad de otro lugar. Y yo Claro, me acuerdo que muchas veces hicimos actividades con eso, nos mandaban a hacer sí, actividades a la peatonal, qué sé yo, a caminar, y hacíamos todos los trabajos que podríamos hacer en el aula, caminando, habitando otros espacios, que bueno, eso también es parte de lo fundacional, me parece ahí, claro, sí. eh, Era que es muy... nómade, había una estructura nómade y Sí, sí, una cartografía, digamos, diferente, porque era la sí, peatonal, era toda la calle San Martín, de la Pecera, bueno, a las otras escuelas, porque después íbamos rotando de una escuela a otra, diferentes instituciones, digamos, donde se podía trabajar, nos las favorecían y después se cerraba y había que ir a gestionar otra, continuamente gestionando nuevos espacios, y eso había que ir a gestionarlo, digamos. Y bueno, yo estaba en ese trabajo de ir a gestionar los espacios y acompañar, digamos. Era toda una cuestión así muy artesanal, digamos, ¿no? ujú. Antonio, cuando yo, cuando hablábamos, cuando te dije de hacer de tener, que íbamos a realizar esta charla y demás, cuando te mostré el flyer, Ah, sí. hablamos de Eros y Psique, que bueno, justamente vos me decías que era atinado eh, la imagen en relación a lo fundacional de la Sí. UADER. ¿Por qué me planteaste eso? ¿Querés hablar un poco Porque de eso? había que poner un mito. Yo supongo que, bueno, tal vez quien eligió la imagen estaba advertido algo de eso, ¿no? Pero había que poner un mito ahí, digamos. Y el mito, digamos, que yo creía más favorable era ese, el de Eros y Sigue, porque es un mito, digamos, que tiene un nudo dramático, algo de lo dramático, digamos, en la escena que estamos hablando, pero que tiene una resolución, digamos, que no se transforma en tragedia, sino que hay una terceridad que interviene, digamos, y hay una resolución. Entonces, digamos, generalmente los mitos, muchos, digamos, tienen este nudo trágico, pero se resuelve sin, digamos, sin terceridad, digamos, no queda obturado en estas cuestiones más binarias, más de pulsión de muerte. Y bueno, y me parece que ese mito era más favorable a esto de la pulsión de vida, ¿no? El eros, el amor, el deseo, cómo desplegarse ahí, con todo las idas y venidas y bueno, los desencuentros, ¿no? Que se producen cuando hay algo de la pasión que se pone en juego ahí. Pero yo creo que sí, fue un movimiento pasional, la Guadra. Creo que surgió así. Esto no lo estuve pensando, pero hablando Está bien. no sé, no Este, suena muy académico, pero vos decís que es un movimiento pasional. ¿Y qué es un movimiento pasional? Y bueno, esto que se amó, ¿viste? claro, bueno, pero tuvo un buen destino, sería. Habría que, cuando vos pensás en relación eh, a tu tránsito y a lo que esperabas, un poco hablaste ahí de la escuela y demás, de la escuela de psicología, pero ¿qué sensación te da o qué,
¿Qué esperás de la universidad, de la facultad? Hoy hablando bueno, de lo pasional ahí, cómo surgió y demás, creo que algo de eso se reedita un poco. Sí, creo que, bueno, aparece esto, ¿no? A veces, qué sé yo, es difícil sostener en los espacios universitarios, digamos, un consenso, porque generalmente aparecen muchas luchas de poder, bueno, cada espacio de un territorio, muchas luchas por los territorios, las máquinas de guerra, diría, diría algún analista institucional. Entonces es muy difícil, digamos, que se pueda, digamos, trabajar en conjunto. Eh, yo, digamos, bueno, ya estoy, digamos, más en el margen, digamos, en relación a todo esto, pero para aquellos, digamos, que tienen, que están en el movimiento de la continuidad, digamos, como proyecto, creo que, bueno, para mí la dirección es esa, es lograr la escuela de psicología. Yo cuando comencé a estudiar en Rosario era escuela, digamos, era escuela de psicología unida a humanidades, ¿no? Este, y luego ahí, digamos, bueno, se dividió, se constituyó la facultad que se trasladó a lo que es la nominación de la Siberia, ¿no? Allá lejos, digamos, geográficamente, pero creo que esa estructura de escuela es lo necesario. Creo que se amerita eso, se amerita que haya una escuela de psicología porque lo demanda la cantidad de estudiantes que hay, lo demanda que la tecnicatura con toda su especificidad y su formación, el profesorado con la importancia del profesorado, digamos. Mm. Creo que demanda eso. Y bueno, y después más adelante será facultad para aquellos que quieran continuar, digamos, en esto de generar un espacio propio, porque, bueno, hay una diferencia en tener una estructura propia a no tenerla. Pero bueno, será Está la bien. lucha, digamos, será la lucha, digamos, como interés o como pasión, si se puede superar estas cuestiones de la diferencia del narcisismo, ¿no es cierto? Estas cuestiones de qué es mío, qué es tuyo, qué pedacito es mío, qué es tuyo, digo, este, qué negocio yo con esto, para qué me den a mí. Si se puede hacer un proyecto en común, tal vez se pueda realizar, no lo sé, pero te hablo de mi deseo, digamos. Está bien. Bueno, Antonio, la verdad que no sé si te quedó algo en el tintero ahí por decir. Este, em, no sé si alguien más, licencia en medicina, alguien que quiere hacer una consulta, un aporte. Sí, Bueno, Eh, aprovecho para bueno, saludarlos. ¿qué tal? Sí. Hola, Antonio. Gracias por acceder a la invitación porque me parecía que, bueno, nos parecía que tenías que ser vos quien empezara a hablar de la historia de la facultad, ¿no? Empezar a festejar estos 20 años. La verdad que es re lindo estar después de 20 años recordando. mm, Em, Y vos sabés que esta semana nos comunicamos con Maximiliano Londero, que era uno de los chicos que empezó en la cohorte 2001. No sé si te acordás de ese grupo. eh, que es verdad lo que vos decís, eran todos chicos, eran gente de mi edad, digamos. O sea, yo había empezado justo, me había recibido, había empezado en la UADR y bueno, le daba clase a gente de mi edad o más grande. Eh, y con ellos armamos en la cátedra, en problemática, armamos una obra de teatro sobre Medea, me acuerdo, que fue, realmente estábamos tan entusiasmados, o sea, ensayábamos en casa de no sé quién, íbamos, veníamos, bueno. Y me acuerdo que nos acordábamos de esto, la tomamos como referencia a Graciela Llanuso, porque obviamente la docente, la profesora de griego, latín. Entonces, bueno, nos mandamos a hacer un mito. Después no nos funcionó el sonido, bueno. Y bueno, y una de las estudiantes que se llamaba Soledad, que era una mujer grande, ahora no me acuerdo el apellido, ella trajo a los sobrinos para que hicieran de hijos de Medea, ¿no?
Y ensayaban los pibes y caían, viste, en el escenario. Y caían. Ajeno a su destino. Sí, sí, pobrecito lo que nos metimos. Y entonces caían ahí y ensayábamos y mientras estaba, bueno, la marcha afuera, porque y había estudiantes que iban y venían, porque bueno, estábamos en el medio se iba a desatar toda la crisis y bueno, nosotros cobrábamos en bonos federales, era toda esa situación tan bomba, ¿no? Y bueno, los chicos actuaban bien, caían y quedaban quietos, ¿viste? Bueno, cuando termina la obra, todos muy, muy contentos, le preguntamos a Graciela, vamos, ¿viste? A ver que nos dé, que nos afirme que había estado bien. Y le decíamos, Graciela, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, dice ella, muy lindo. Lo que pasa es que, bueno, las tragedias griegas, los niños no mueren en escena. ¡Oh! Nos mató con eso. Era todo, habíamos hecho todo un barullo para que caigan en el piso y bueno, nada que ver. Pero bueno, de esas hay un montón de historias fundantes, como vos decís. Y de hecho, bueno, eso que vos decís de que yo un poco me encargué de llamar a los docentes de Rosario, ir invitando, porque es verdad que no había una tradición académica en Paraná, y bueno, después se fueron sumando y todos fueron, bueno, teniendo sus estudios de maestría, doctorado, o lo están haciendo, pero en ese momento no había, o sea, era más clínica la tradición que había en nuestro campo, digamos, y bueno, era como venderle era difícil porque era venderle con el entusiasmo, o sea, de que eso iba a funcionar, digamos, y ayudarlo a armarlo todo, el currículum, el proyecto para presentarse al concurso, bueno, de eso un montón, digamos, y la verdad que fue una experiencia muy linda y Eso donde tuviste yo... que trabajar con mucha gente, con eso de que presente los currículos. Sí, Porque había sí. que contagiarlo del entusiasmo. Exacto, sí, sí, de que iba a funcionar, porque por otro lado decían que eso sí, el proyecto se iba a caer, no estaba todavía evaluado, o sea, estaba en proceso de evaluación, pero bueno, anduvo bien. Sí, sí, por suerte, digamos, bueno, toda esa pasión se pudo, digamos, tramitar y se transformó, bueno, se realizó, ¿no? Fue un proyecto que se pudo realizar. No Sí, sé, Angelina, si querés comentar algo, y porque sí, Angelina tiene que hablar. merece que tenga una participación Angelina, porque estuvo ahí a pie de todo el movimiento, ¿no? Bueno, yo soy tan vieja que puedo contar la prehistoria incluso de la UADE. Hace poco me preguntaba un egresado de la carrera de filosofía cómo había surgido el proyecto de Wader. Y yo le conté que aquí en Paraná funcionaba el Instituto Programático de la Alianza, año 98, 99, y ahí ya se hablaba de la creación de la Universidad Autónoma, que era un proyecto de Sergio Montiel, que venía de los años 70, cuando la Unión Cívica Radical se separa, digamos, y se van formando universidades como la de Concepción del Uruguay, que es privada, y la UNER. Y quedó este proyecto de una universidad provincial bajo este concepto federal de autonomía. Y cuando se crea Wader, ya veníamos, y vos también, Antonio, lo recordarás, de las experiencias de transformaciones Sí. curriculares, transferencias, y nuestro sueño era que se abriera las licenciaturas, la licenciatura en psicología, en filosofía, en ciencias sociales, y ahí estábamos todos, como bien dijiste, movidos por una pasión y en un momento inaugural que tal vez en ese momento no pudimos visualizar la repercusión que hoy sí, a 20 años, vemos que tuvo en la región, el impacto que tuvo en la región la creación de esta universidad, que nos exigió a los docentes entrar en una carrera donde teníamos que hacer posgrados, investigar, CONEAU, que era quien nos exigía una serie de esfuerzos,
para poder acreditar estas carreras. Y bueno, hubo ahí un momento conflictivo también a nivel nacional, que también lo decía Luisina. La UADER nace en un momento de gran crisis socioeconómica, pero fue una oportunidad, hasta diría una locura, porque todos nos decían, ¿cómo se les ocurre en este momento hacer esto? Pero lo hicimos. Y lo bueno es que las generaciones jóvenes no se olviden de estos comienzos y que recuperen memorias que están dando vueltas ahí, ¿no? De esos momentos. Yo recuerdo de haber estado ahí en decanato con Susana Castaño, lo que significaba armar los horarios de psicología. ¿Te acordás, Antonio, que Sí. nos coincidían por todos lados? Y bueno, teníamos que ver cómo armar los espacios y los tiempos en un lugar que no tenía edificio propio y que recién empezaba todo. Pero por suerte lo hicimos. Creo yo que por suerte lo hicimos. Sí, sí, o sea, fue un trabajo, digamos, bueno, en conjunto de todos los que estaban ahí que creían, digamos, en esto como una posibilidad para todos, porque, digamos, estaba movido por eso, estaba movido por los estudiantes que querían, digamos, esa capacitación, esa licenciatura, los docentes que estaban dispuestos a seguir estudiando, a investigar, a hacer posgrado, porque era una apuesta en ese proyecto de vida, en esa línea, digamos. Y lo hicimos porque después, bueno, nos publicamos, investigamos, hicimos maestría, bueno, gente que hizo doctorado también, siguió en la misma línea. Y bueno, fue, digamos, una apuesta muy importante porque era, digamos, continuar en un trabajo y, bueno, y sostenerlo con la producción, con el intercambio, y avanzar en esa línea. Pero bueno, hubo mucha gente que colaboró, gente bueno, que yo me olvido de nombrar, pero hubo mucha gente muy importante, sobre todo en la carrera de psicología, digamos, después que se abrió, que la gente tomó confianza, por eso lo mencioné a Domingo Nani, porque fue alguien importante para que los otros colegas, digamos, vean que era algo serio, digamos, lo que se ponía ahí en juego era algo muy importante. Una vez que lo advirtieron, bueno, se acercaron a participar, digamos, concursaron, tomaron espacio y bueno, y así avanzó, digamos. Y yo creo que ahora actualmente, digamos, la licenciatura de psicología, digamos, bueno, tiene tanta competencia como cualquier otra licenciatura del país. Sí. Bueno, bueno, gracias por las experiencias, Angelina, Luisina, Antonio. La verdad que bueno, son experiencias muy, muy ricas, muy interesantes, como dice Angelina, está bueno que esa historia no se pierda, y que haya algo ahí que permita repensar la universidad que hoy tenemos, sería, pero que bueno, fue producto de una apuesta, de un deseo, y que bueno, que hoy tenemos en la universidad que tenemos. Así que bueno, gracias a Antonio por tu predisposición, por la buena onda también. Así que bueno, esta fue la primera entrevista preparatoria de la tercera jornada de debate y política en psicología y psicoanálisis, a 20 años de la creación de la universidad. Así que bueno, le decía a Antonio que ya tiene el pelo más blanco, le digo yo. Eh, Él me decía que yo también tengo ya barba, así que bueno, son ya. Se nota, me parece, algo se nota, ¿no? ¿Cómo lo dejó la UADER, Antonio? Se notan los efectos del tránsito. Fue sin costo, toda esa pasión dejó algo ahí. La pasión ahí quedó, bueno, está bien. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, esto creo que acá culminaríamos con Bueno, la entrevista.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, fue agradable, digamos, compartir, encontrarme con Luisina, que participe Sí, Angelina para que dé testimonio también. sí. Este, Bueno, los invitamos a las jornadas, a la cátedra, Antonio, de acuerdo. Angelina también, así que sea un festejo. Bueno, Sí, gracias. Sí, gracias. hay que Y gracias, celebrarlo, ¿no? Antonio. Que sea un acto de celebración, digamos, ¿no? Esos inicios. Sí. Así es, Ya se mantiene, ¿no? sí, sí. Bueno, 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 abrazo. muchas gracias, saludos para todos. luego, Hasta Chao, hasta luego. luego. Chau, Chau. chau.